Ya, muy bien. Sí, sí. Buenas tardes a los hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento aquí nos encontramos a las 3:04 de la tarde en Alaska y vamos a tratar de cubrir la lección de la semana pasada, o sea, el domingo que acaba de pasar, para no atrasarnos en la clase. Pero primeramente vamos a dar gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar una vez más en contacto con ustedes y esperando que ustedes también nos sintonicen. Le damos gracias al Señor. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, venimos delante de tu santa presencia para decirte que te adoramos, que te alabamos, que te glorificamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú has sido bueno, y aunque estamos un poco retirados de la casa y de la iglesia, pero estamos en contacto contigo, que es lo más importante. En este momento, Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayude, que nos ilumine y que nos des de tu gracia, y que quiera Dios que alguno de los hermanos pues nos sintonicen hoy. El Señor les bendiga a cada uno y que nosotros podamos hacer el programa como acostumbramos a hacerlo. Hoy es martes, pero voy a estar dando la escuela dominical el domingo porque a nosotros se nos hizo difícil el domingo hacerla. Así que en el nombre de Jesús vamos a estar ahora mismo dando la clase. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a la programa y esperamos que se gocen en él, y pues les saludamos. Les saludamos de una manera especial, esperando que ustedes también puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. Ok, vamos a estar estudiando hoy la lección número 10, que estaba supuesta a ser para el 9 de mayo, pero hoy es el 11. Un pueblo firme en la fe. En la unidad segunda, las cartas de Pedro y Judas. Aquí en esta clase vamos a estar viendo acerca de cómo el apóstol Pedro nos anima y nos conforta y nos consuela de que aunque vayamos a estar pasando algunas pruebas, algunas dificultades en el Señor y bendecirle, porque de esta manera nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, con los sufrimientos que Él pasó. Así es que cuando esté pasando por pruebas, por dificultades, por luchas, recuérdese que nuestro Señor Jesucristo subió primero por usted y por mí. Bendecido sea Dios. En la verdad central dice así: por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Ok, está de nuevo. Discúlpenos, hermanos, estamos teniendo un poquito de, ¿cómo se llama? Dificultades técnicas, pero vamos a tratar de hacerlo con la ayuda del Señor. Bendecido sea Dios. La verdad central dice: por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. El apóstol Pedro nos aconsejaba y nos decía que no nos sorprendamos cuando estemos pasando y dificultades, y cuando veamos que estamos pasando por pruebas de fuego, o sea, con demasiado de muchas pruebas dificultuosas, en algunos casos económicas, otras veces en cuanto a la salud, otras veces a causa de la familia. Bueno, son muchos los problemas que podemos estar pasando, o por causa de la persecución del gobierno. Cualquier sea la situación, Él nos aconseja que no nos entristezcamos por esto, porque por alrededor del teléfono, aquí está de nuevo. Déjale saber a ella. Sí, bueno. Disculpen, hermano, estamos teniendo un poco de dificultad en la transmisión. Acuérdense que estamos bastante lejos y no sé si las torres que tienen que ver con esto están en dificultad. Estamos teniendo dificultad, así que perdonen y disculpen. Bendecido sea Dios. Nos quedamos en la verdad central. Así que aunque estemos pasando por pruebas y dificultades, recordemos que en otras partes del mundo muchas están pasando por las mismas circunstancias y por los mismos problemas. Ok, el versículo clave nos decía en 1 Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros vemos que esto el apóstol Pedro está haciendo ahí una oración. Es que tú estás tocando el teléfono. Bendecido sea Dios. Así, Él hace una oración a nosotros. Dice aquí: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Bendecido sea Dios. Ajá. Vamos a estar viendo aquí, hermano, como le dije, estas palabras son ciernen, ¿verdad? Cada una de ellas podíamos desarrollar un mensaje en perfeccionarnos, ¿verdad? En que nos afirme y que fortalezca y nos establezca. Bendecido sea el Señor. Es la oración del apóstol Pedro y debe ser la oración de cada uno de nosotros por cada uno de los hermanos. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo aquí las metas de la enseñanza. Ayudar a los alumnos a aprender cómo superar los desafíos de las pruebas inminentes que podemos estar pasando. Él nos anima a que hagamos esto. La segunda dice, animar a los alumnos a explorar cómo pueden enfrentar el sufrimiento por la causa de Cristo y además mantener la humildad y el compromiso con Jesús. Hermano, una de las cosas que tenemos que hacer es mantenernos siempre en contacto con el Señor y mantenernos firmes. Porque eso es lo que Él desea, que nos mantengamos firmes, que siempre estemos firmes en las cosas que hemos creído, en las cosas que estamos esperando, esa esperanza gloriosa que tenemos, que nos mantengamos firmes en el Señor, para que el Señor se glorifique en nosotros y nos bendiga. Bendecido sea Dios. Dice, y además mantener la humildad y el compromiso con Jesús. Una de las cosas que vamos a estar viendo aquí es que el Señor dice que Él levanta a los hoy en su vida cristiana. Así que usted y yo tenemos que adaptarnos a todos los cambios que tenemos que pasar a través de la vida y debemos de permanecer en el Señor siempre afirmados en lo que hemos creído y lo que hemos aprendido. Bendecido sea Dios. Así que después de yo haber leído eso, le voy a decir el panorama de la lección. Como le dije, la lección es un pueblo firme en la fe. Y vamos a estar viendo Hechos capítulo 4 del 1. Esto yo no puedo leer esto. La primera de Pedro 3 del 13 al 5, capítulo 11 al 11. Así que voy a leer el capítulo 3 del 13, el capítulo 4 y el capítulo 5 para que usted pueda estar al día de la clase de hoy. Pero yo siempre le leo la porción bíblica que yo tengo en el expositor y yo voy después me detengo en ello. La primera parte se encuentra en el 1 Pedro 13, del 13 al 17. Razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esa es la primera parte. Pero yo voy a leerlo completo porque yo sé que como estamos teniendo dificultad, quizás la clase se me va a ir más lejos, más de tiempo por causa de los problemas que tenemos. Amados, no os sorprendáis del fuego, capítulo 4, 12. Sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Escucha, hermano, si somos vituperiados por el nombre de Cristo, entremeterse en lo ajeno. Nos aconseja el apóstol Pablo que nosotros debemos de tener un concepto claro en lo que creemos y lo que hacemos. No debemos de estar metiéndonos en las cosas que no nos convienen, que no nos pertenecen a nosotros. Cada cual resuelve su problema, pero sí Él nos anima a que oremos y busquemos la dirección cuando haya que llamar la atención o corregir algo, hacerlo sabiamente. Aquí en el verso 15, así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Se dan cuenta? Debemos de, si padecemos, que padezcamos por la causa de Cristo, porque usted predica, porque usted está firme en lo que usted cree, en lo que usted espera, en lo que usted enseña o lo que usted predica, que estemos firmes en eso. Pero si padecemos, que sea por la causa de Cristo. Si padecemos porque hemos hecho algo, como dice aquí, por malhechor o por andar alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que a pesar de que estamos pasando por pruebas, dificultades, no solamente somos nosotros, sino que todos los creyentes alrededor del mundo pasan por pruebas y dificultades, especialmente persecución, porque no estamos de acuerdo con muchas cosas de lo que pasan, que nos está aconteciendo en este mundo hoy, y por eso pues nos llaman intolerantes, nos llaman que no tenemos amor, y cuántas cosas no nos dicen por causa de que amamos al Señor. Bendecido sea Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Este es el texto áureo. Vemos aquí que verdaderamente Dios es bueno. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo. Dice, ¿qué significa ser firme en la fe? La idea de firmeza parece ser una cualidad importante en el mundo de hoy. ¿Por qué la firmeza puede ser un desafío incluso para un creyente maduro? La firmeza, que ninguna cosa lo mueva a usted fácilmente, hermano. Que nosotros estamos fundados en nuestro Señor Jesucristo, como estudiábamos la semana pasada. Él es la roca angular, la piedra angular, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y que usted y yo permanezcamos en Él, creyendo y esperando las promesas que Él dice. Aquí vamos a estar viendo también, dice, ¿alguna vez ha estado en una situación en que ha decidido o a la que debió decir algo para cambiar el curso de una conversación o para defenderse a sí mismo o a otra persona, pero el miedo le impidió hablar? ¿Qué tipo de miedo? De nuestro Señor Jesucristo, ellos hicieron un milagro, ¿verdad? Por medio del nombre de Jesús, un cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa fue sanado. Y por causa de esto ellos fueron llevados al Sanhedrín, a la corte de la nación, ¿verdad? Y fueron juzgados y fueron puestos en la cárcel. Y no solamente eso, sino que también le ordenaron y le dijeron que ellos no debían de hablar en el nombre de Jesús. Así es que Él nos da ese consejo. Pero antes de nada voy a entrar al panorama de la lección. Dice el versículo clave, ya lo leímos, dice, la firmeza de es lo contrario de la ingenuidad que derrota inestabilidad, o que denota inestabilidad, perdón. A veces las opiniones de los demás nos preocupan más que lo que Dios requiere de nosotros. Y aquí sí está un problema, que a veces nosotros nos preocupamos más por lo que la gente dice que por lo que Dios dice, ¿verdad? Nosotros no queremos mejor agradar a la gente. Él quiere que usted y yo reconozcamos esto y lo debemos de practicar. Debemos ser flexibles, sí. Hoy en día, donde quiera que usted va, usted oye la palabra flexibilidad. Hay que ser flexibles en las horas de trabajo. Hay que ser flexible en la iglesia. Hay que ser flexible. O sea, que usted tiene de una manera u otra que dar su brazo a torcer de una forma u otra. Así, tenemos que ser flexibles, pero tenemos que tener cuidado que no seamos flexibles con lo que Dios demanda que debemos de hacer. Al Señor tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Dice dice aquí, debemos ser flexibles, pero no debemos de dejar que la flexibilidad impida, ¿verdad?, las escrituras y permanecer firmes en su creencia. O sea, nosotros nos preguntamos cómo está la situación hoy en el mundo, como las nuevas leyes que se han hecho, hermano, todas las cosas que estamos viendo. ¿Podremos los cristianos estar firmes en nuestra fe? Pues sí. Usted no puede cambiar a una persona, usted no puede cambiar la idea de una persona, el único que puede cambiar las personas es Dios. Así es que usted y yo seguimos creyendo lo que Dios dice, lo que la palabra nos aconseja y dejarle resultado al Señor, ¿verdad? Vamos a estar viendo aquí en la primera parte, primero de Pedro 3, del 13 al 17, dice, ya yo la leí.
el resumen de lo que dice. ¿Ha tenido usted alguna experiencia en la que no ha podido testificar o hablar del Señor a otra persona? Pedro le escribió a creyentes que se enfrentaron a persecución. Usted sabe que él le predicó a esta gente que había escapado de la gran persecución que se desarrolló en Israel, ¿verdad? En una de entre ellos, el apóstol Pablo fue uno de los que perseguía a la iglesia y muchos de ellos tuvieron que huir a diferentes. Aquí algunos de los consejos que él dio a ellos y nos da a nosotros. Las referencias y acciones y actitudes específicas. La primera, estar siempre dispuesto a hacer el bien. Él quiere que usted y yo, no importa cuál sea la situación, siempre debemos de obedecer al Señor y hacer siempre el bien. Debemos estar siempre dispuestos para hacer el bien. ¿Ok? La segunda, deben de considerar bendiciones o ser bendecidos a personas. Dicen, pero ¿cómo vamos a estar alegres en el sufrimiento? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que vamos a estar alegres en el sufrimiento? Pues si el Señor dice gozaos en el sufrimiento es porque se puede, ¿ok? Usted reconoce que si está pasando este sufrimiento, lo está sufriendo por la causa de Cristo, pues está padeciendo juntamente con Cristo los mismos padecimientos que Él padeció. Acuérdese que Él fue burlado, maltratado, bofeteado, escupido, crucificado, pero siempre reconociendo, ¿verdad? Que no todo el mundo nos va a aceptar lo que hablamos y lo que decimos, sino que siempre va a haber gente que está en contra de lo que nosotros hablamos o hacemos. Bendecido sea Dios. La tercera nos dice, no tener miedo. La cuarta, honrar a Cristo y prepararse para responder al antagonismo. Usted y yo tenemos que honrar a Cristo siempre que usted y yo, las dificultades, las pruebas, la situación en que nos encontremos, debemos de honrar a Cristo, hermano. Este es el propósito y la idea de que usted y yo seamos humildes y que reconozcamos a dónde debemos de detenernos cuando la situación y la prueba venga, ¿ok? Debemos de honrar a Cristo. Estos consejos son opuestos a la respuesta humana. Si usted se da cuenta, el mundo hoy no quiere, se advirtió también que aún haciendo el bien, como Pedro y Juan, sufrieron, tuvieron que ir a la cárcel. Usted y yo también, por hacer el bien, podemos llegar a ir a la cárcel, y no solamente ir a la cárcel, ser enjuiciado, ser golpeado y quizás a ser muerto, ser un mártir. Así es que debemos de estar preparados para recibir lo que venga. Dice, no debemos de temer a las amenazas. El mar termina en juicio. Eso es lo que debemos de recordar. Un día de esto, la tortilla, como nosotros decimos, se va a virar. Todos los que se burlan se van a dar cuenta que se equivocaron. Pero todos los que han servido al Señor se van a dar cuenta que Dios tiene una gran bendición para ellos, ¿verdad? Y que tiene grandes promesas para nosotros, y tenemos una bendición gloriosa, la bendición de ser salvos. Así es que por esa razón usted y yo no nos debemos de desanimar. Aunque suframos, debemos de estar dispuestos a sufrir. Amén. La clave para no ceder al muchas personas que se molestan cuando le hacen preguntas, ¿por qué sirves al Señor? O ¿por qué es que tú actúas así? O ¿por qué es que tú vives de esta manera? O cualquiera sea la pregunta que le hagan. Hermano, no importa cuál sea la pregunta que le hagan usted y yo debemos de responder con sabiduría, con entendimiento y con mansedumbre, reconociendo que el Señor, como dice, que Él exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan. Así que usted y yo tenemos que seguir ese consejo sabio del Señor. Debemos responder con mansedumbre y reverencia. El apóstol aconseja que era mejor que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Se da cuenta? Cuando usted padece haciendo el bien, usted le va a pasar como le pasó al apóstol Pedro con el apóstol Juan, ¿verdad? Ellos fueron a la cárcel, pero ellos saben que ellos hicieron lo que Dios requiere.
con el Señor, el Espíritu Santo va a intervenir y nos va a dar la palabra que debemos de decir. Amen. Así que no tenemos por qué tener miedo, lo que tenemos que confiar en el Señor y estar firme en lo que hemos creído, en la palabra que se nos ha hablado y se nos ha enseñado y las promesas gloriosas que el Señor nos ha dado. Pedro, vamos a estar viendo la parte B de la primera parte. Pedro no tuvo miedo. Aquí vamos a estar viendo el capítulo 4 de los Hechos, del 18 al 20. Había que leer los capítulos del 1 al 20 para que usted tuviera idea, pero yo sé que casi todos conocemos este. Aquí vemos al apóstol sufriendo por la causa del Señor. Fue encarcelado por hacer un bien a un hombre cojo. Pero esto no impidió que él testificara y que lo que había acontecido no era nada menos que un milagro hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Sanedrín les ordenó que dejaran de hablar de Jesús, pero Pedro replicó lo que hay detrás de todo esto. All right. Dice aquí, vemos a Pedro que no mostró temor ante la corte, sino que se mantuvo firme de que él y Juan habían obedecido a Dios y que era lo más importante. Vemos que él mostró respeto a la corte, a las autoridades, él mostró respeto, él le habló con decencia, con un tono que era escuchar, ¿verdad? Y le habló de la manera que debemos de hablarle la verdad y decir la verdad. No debemos de vivir con miedo y debemos usar las santas escrituras para responder debidamente. Siempre mantenernos firmes en la fe en Jesús. O sea, cuando usted y yo tengamos que responderle a la gente, respondamos con la palabra de Dios, porque esa es la que el diablo no. El sufrimiento, yo le voy a leer algunos comentarios que ellos ponen aquí. El sufrimiento no es una experiencia agradable, sin embargo. Pedro enseña que podemos regocijarnos en el sufrimiento, especialmente si sufrimos por nuestra fe en Cristo. Solo piense cuánto sufrió Él por nosotros cuando renunció a la gloria del cielo, vivió entre la humanidad y entregó su vida de la manera más humilde. Y lo trataron tan brutalmente en proporción para nuestra salvación, hermano, para darnos nuestra salvación. Lo indecible por usted y por mí y por la humanidad. Así es que reconozcamos estos y si sufrimos, debemos de reconocer que nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Sufrir por Él es una pequeña forma de identificarnos con su sufrimiento. ¿Ok? Vamos a ver qué dice aquí. Aquí vemos al apóstol Pablo sufriendo por la causa, sufriendo por seguir a Cristo. Debemos regocijarnos en el sufrimiento, especialmente si sufrimos por nuestra fe en Cristo. Si estamos sufriendo por algo malo que hayamos hecho, pues no lo merecemos. Pero si estamos sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, gocémonos y alegrémonos porque estamos padeciendo juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pensemos cuánto sufrió el Señor, dejando su trono de gloria, viviendo entre la humanidad y entregó su vida. Trataron tan brutalmente, hermano. Es increíble la manera que Él tuvo que sufrir por usted y por mí y por la humanidad, para proporcionarnos esa gran salvación que Él ha provisto y que Él ha comprado con su sangre preciosa. Bendecido sea Dios para proporcionarnos esa salvación. Sufrir por Él es una pequeña forma de identificarnos con sus sufrimientos. Pedro deja creyentes hacia su Salvador, ¿verdad? La tercera dice, Él identificó el gozo con gran alegría, ¿ok? Como respuesta adecuada al sufrimiento. Bueno, como le dije, es una paradoja, pero se puede hacer. Si el Señor sufrió y Él dice que lo sufrió viendo lo que estaba después de la cruz, viendo lo que venía, lo que Él alcanzaba, hermano, con ese sacrificio glorioso que Él tenía. Así es que
gloriosa de nosotros poder decir que vale la pena sufrir por nuestro Señor Jesucristo, porque Él sufrió por nosotros y Él nos ha enseñado, ¿verdad? Para que nosotros también podamos gozarnos. Dice que si podemos gozar, nos podemos gozar en las pruebas. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo en la revelación de su gloria. También nos gozaremos en aquel día y hablando mal de Dios y hablando mal de los cristianos y hablando mal de cómo somos nosotros, ¿verdad? Ellos blasfeman a Dios de esa manera, pero nosotros con nuestro buen testimonio, haciendo el bien, obedeciendo siempre, estando firme en la fe, creyendo su palabra, haciendo la perfecta voluntad de Él, nosotros lo honramos a Él y Él es glorificado. Así es que eso es lo que importa, que nuestro testimonio sea para que glorifique a Dios. All right. Pero vosotros, en vosotros Él es glorificado. Verso 15. No nos aconseja que no padezcamos por homicidio, hermano. Si padecemos porque estamos haciendo lo malo, no nos merecemos. Dice, no padezcamos por homicidio o por estar de ladrones o por malhechores o por entremeternos en lo ajeno. Esto es una cuestión que usted y yo debemos de ponerle atención, que a veces la gente siempre quiere estar viendo la paja ajena, como dice la Escritura, y no podemos ver bien porque nosotros tenemos una viga en nuestros ojos. Antes de que usted trate de sacar la paja al hermano o al amigo o a la persona que usted quiera sacarle, meternos en lo ajeno. Lo que no le pertenece a usted, déjelo quieto, hermano. Hay muchas personas que se meten en problemas tratando de resolver el problema de otro y a veces lo que sale es que salen perjudicados. Usted ore siempre y siempre busque la dirección del Señor cuando usted vea conflicto y cosas que haya que arreglar. Verso 16 dice, pero si padecemos como cristianos, glorificamos a Dios por ello. Así es que si usted y yo estamos padeciendo porque somos cristianos, sea que estemos padeciendo persecución o lo que venga, hermano, enfermedades o lo que sea, glorifiquemos y bendigamos a Dios porque Dios es glorificado. Pasamos a la parte B de esta, primera de Pedro 4 del 17 al 19. Pedro concluyó su mensaje haciendo referencia a Proverbios 11:31. Si usted está tomando nota o usted quiere verlo, busque a Proverbios 11:31 donde dice, ciertamente el justo será recompensado. Pero no, hermano, Dios tiene bendiciones para nosotros y Él no va, si el justo es recompensado aquí, también el malo va a recibir su justa recompensa. Bendecido sea Dios. Aquí nos dice el versículo 17 de 1 de Pedro 4, dice, el apóstol nos recuerda que toda mala acción será corregida. El juicio comienza de Dios, hermano, y ahí es donde nosotros estamos en el día de hoy. El Señor está trayendo a cuenta a muchos hombres y mujeres y feligreses, hermano, que se le olvida que servirle a Dios hay que servirlo con ¿cómo se dice? Con dignidad, con reverencia, con respeto, que debemos de honrarlo, que nosotros no debemos de confundirnos que porque no nos están viendo o porque nadie vio dónde van a parar, ¿verdad que no? Dice, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será la situación que le va a acontecer a ellos? ¿Verdad? Porque no sirven al Señor, no le ponen atención a la palabra del Señor, viven como si Dios no existiera, como dice el cántico. Pero así es, ellos van a tener su pago también, como nosotros vamos a tener nuestra recompensa. Él habla del final de los creyentes es glorioso, la salvación y vida eterna, pero no nos habla cómo terminará los que no aman a Jesús. Vemos que Él habla de nosotros, de que nosotros vamos a tener un final glorioso, una promesa gloriosa, una bendición gloriosa de la salvación, vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo, pero en la cuestión de los que no sirven al Señor, no nos comenta nada, pero usted y yo tenemos una idea. Versículo 19. Si padecemos por el Señor, encontremos nuestras almas al fiel, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Así que si nosotros padecemos,
7:19, hizo referencias en Proverbio 11:31 que dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aquí vamos a tener, luego desafió a sus lectores a comprometerse con Dios, incluso en el sufrimiento, a continuar haciendo el bien. O sea, eso es lo que nos, aunque estemos pasando por donde estemos pasando, necesitamos concentrarnos en hacer el bien. La tercera, y firme. Y aquí nos encontramos en Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Y aquí vamos a estar viendo sumisos unos a otros. Aquí vamos a ver el consejo que el apóstol Pablo nos aconseja para que una iglesia camine y vaya bien, tanto el pastor como los ancianos, como los, ¿cómo se llama? Todos los demás, el cuerpo de ejecutivo de la iglesia, los síndicos, todos los creyentes. En nuestra vida debemos de estar siempre dispuestos a ser humildes, a responder con humildad y sencillez de corazón y reconocer que nuestro Dios nos pagará a nosotros un día conforme a nuestros actos y nuestros hechos. Bendecido sea Dios. Aquí dice, en este capítulo final de su primera epístola, Pedro instruyó a los líderes de la iglesia y también a otros creyentes. Liderar al pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Y Pedro usó la metáfora de un pastor para esto. Debemos recordar que Jesús mismo es el buen pastor, Juan 10:11, y los líderes de la iglesia los representamos. Pedro también dio una variedad de instrucciones pertinentes a los creyentes. Ok, aquí vamos a estar viendo esto, lo que el apóstol Pedro nos aconseja. Pedro instruyó a los líderes de la iglesia y a los demás creyentes a ser líderes. A los demás creyentes. Ser líderes es un gran que pueda para que el Señor lo continúe usando y sea de bendición. Bendecido sea Jesús. A veces no le prestamos atención, ignoramos las cosas, pero acuérdese que un día Dios nos va a llamar a cuenta y usted va a dar cuenta de lo que usted hace y de lo que no hace. Y yo también. Así es que tenemos que ser responsables. Dice, ser líder es una gran responsabilidad. Jesús es nuestro líder y el buen pastor. Acabo de leer Juan 10:11. Lo representamos a Él y todo lo que Él representa. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo representa. Él representa amor, perdón, misericordia, piedad. Hermano, todo lo que representa, nosotros también lo representamos. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Pedro da algunos consejos a seguir. El primero, no deben de servir por codicia a los ministros específicos, al joven con este señor adulto, que es un anciano ya, que es bien reconocido mundial, y diciendo que el joven ya le había sobrepasado. Hermano, nosotros no servimos para competir. Nosotros servimos al Señor para honrarle, bendecirle, adorarle y hacer la perfecta voluntad de Él. Aquí no es cuestión de quién es el más grande ni quién es el más pequeño. Todos en el Señor estamos en el mismo barco. Si usted podemos caer como cualquier otra persona. Así es que como líderes tenemos que permanecer firmes y fieles en la palabra y en el conocimiento, ¿verdad? Reconociendo que los demás también son seres humanos que también padecen y sufren y que también necesitan que nosotros le demos ejemplo. Así es que es necesario que demos ejemplo. Pedro da algunos consejos a seguir. Primero, no deben de servir por codicia. Esto más bien, ¿quién gana más dinero? Este no es la idea ni es el propósito, ¿verdad? Si nosotros podemos servir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pudo haber tenido lo mejor del tiempo en aquel entonces, pero no enseñó humildad. Y Él vino a Jerusalén en su entrada triunfal en un burrito, ¿verdad? Así que usted y yo debemos de ser humildes. Eso nos enseña a ser humilde. Pero por supuesto, eso es hard to learn. Es difícil para aprender. Protegerse del uso inapropiado del poder y del dinero.
Otro problema que existe hoy en las grandes congregaciones, ¿verdad? Que pues se menea mucho dinero y entonces como hay mucho dinero, hay dinero para malgastar, para ir a pasear, para ir a hacer cuanta actividad hay. Bueno, si hay dinero, pues se puede hacer, pero tenemos que tener cuidado que nos sirvamos al Señor con ese propósito, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Y mucho menos que tratemos de mantener a la iglesia como esclavos de nosotros. Humildad y de que vinimos a servir al Señor. Bendecido sea Dios. Aquellos que cuidan de la grey con respeto y cuidado, le espera una corona incorruptible de gloria Amen. como recompensa. Así es que con esto nada más que nosotros pensemos, nada más debemos de estar contentos y felices. En aquel día pagar a cada cual, porque nuestro Señor sí paga bien. Él paga bien, hermano. Usted y yo quizás no sabemos pagar cuando se nos hacen favores, pero nuestro Señor Jesús sí paga bien. Nuestro Dios sí paga bien. Él paga el 100 por uno. Usted puede estar tranquilo por eso. ¿Ok? Él nos dará la recompensa. Notemos que también se dirige a los jóvenes. Ahí el apóstol le da consejo a los ministros, le da consejo en grande educación. Pues piensan que ellos pues pueden despreciar a los ancianos, porque ellos tienen más habilidad para manejar el computer, para manejar ¿cómo se dice? Las líneas sociales, ¿cómo es? Las redes sociales, así. Entonces ellos piensan que nosotros no tenemos mucho significado, que no importamos mucho porque somos, vamos a hablar, viejos, ¿verdad? Y como jóvenes, la Escritura dice, ellos son fuertes, ellos son la esperanza de la iglesia que los niños, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender esto. Pero él le aconseja que deben de someterse que se deben de someter al líder y se deben someter unos a otros, ¿verdad? Sujetaos a los ancianos y todos todos unos con los otros, sumisos los unos con los otros, revestidos de humildad. Mira, hermano, aquí él nos manda que nos revistamos. De la tercera parte dice, Dios exaltará a los que se mantengan firmes. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. El apóstol Pedro nos aconseja que debemos poner atención a la humildad. Versículo 6, la del capítulo 5. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira, hermano, nosotros recordamos este verso, tanto mi esposo y yo, de un joven que pertenecía a la iglesia de nosotros cuando nosotros vivíamos en New Jersey. Y este joven había venido de Puerto Rico y predicaba y nos trajo un mensaje que ha quedado grabado tanto en la mente de mi esposo como en la mente mía, porque Dios lo inspiró ese día de una manera. No preocupe. Mira, Jesucristo cuando mandó a los 70 a que predicaran y que enseñaran y que sanaran a enfermos y que libertaran a los demoniados, ellos vinieron regocijándose delante del Señor, diciendo a Jesús que aún hasta los demonios, ¿verdad?, se resistían a ellos. ¿Y qué Jesús le dijo? No se regocijen de que los demonios sean resistidos cuando ustedes le prediquen, sino regocijaos que vuestros nombres estén en el libro de la vida. Así que nosotros también tenemos que aprender a hacer esto, a regocijarnos en el Señor siempre. Dice aquí, que Él a su tiempo, hermano, a su tiempo, no en el tiempo de nosotros, no cuando nosotros quisiéramos que nos pongan en alto, sino cuando Dios quiere manifestarse y glorificarse, Él se manifiesta y se glorifica. Y después de todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y está en ansiedad. El Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amen. Bendecido sea Dios. Sed sobrios nos manda, dice. Nos cuida y nos ayuda siempre. Verso 8 dice, sed sobrios y velad. Esto es algo que todos debíamos de estar haciendo. Ser inteligente, ser sabio, ¿verdad? Dice. Y
y orar. No estar mirando lo que no le conviene, lo que no nos importa, sino velar, mirad, comparad, ver lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos. La situación que está ahora mismo en Israel, mire la situación en los Estados Unidos, mire la situación en el mundo, mire la situación en nuestro país con las leyes, las cosas que están puestas, todo lo que Dios tiene establecido. Nuestro presidente, vi ahí un comentario ahí en viviendo en el último tiempo, tiempos difíciles y tiempos malos, así que tenemos que tener esto en cuenta. Dice que velemos y oremos, está orar, dice orar sin cesar. Todo el tiempo podemos orar, mantener nuestra mente puesta en Dios, confiar y creer y pedirle al Señor, ¿verdad? Y Él nos ayudará, y Él nos ayuda siempre. Dice, velad para que no caigáis en tentación, nos dice. Gusta estar mirando lo que no le conviene, pero debemos de estar velando para que usted y yo no caigamos. Eso es lo que nos exhorta y nos aconseja. Tenemos un enemigo que no duerme ni descansa, hermano. Este vigila los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Él no duerme, él no en la fe, porque sabemos que los mismos padecimientos que sufrimos nosotros, también los sufren todos los creyentes alrededor del mundo. El versículo 10. Así es que cuando nos encontremos en este montón de pruebas y dificultades, recordemos que nosotros todavía no hemos pasado mucho. Hay otros que están pasando por el martirio, por las torturas, por hambre, por necesidad, hermano, por cárceles. Y nosotros todavía tenemos libertad y debemos de aprovechar la libertad que Dios nos da para usarla, para predicar, para enseñar y para vivir como Dios nos ordena y nos manda. Bendecido sea el Señor. Dice, el Dios de toda gracia, escuche qué lindo ese verso, el Dios de toda gracia que nos llamó, nosotros sabemos que nosotros seguimos a un Dios que nos llamó. Un día Él nos llamó y nosotros respondimos y aceptamos. Amén. Así es que con esto yo concluyo la clase. Yo sé que muchas cosas quizás las omití, pero tuvimos problemas al principio cuando empezamos y por eso pues me pasé un poquito más de tiempo. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Así es que siga confiando en el Señor y creyendo en el Señor y permanezca en el Señor para que el Señor lo ayude a terminar como se nos ayude a terminar bien. El Señor le bendiga, William, con nosotros. Alabado sea el Señor. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y una bendición pues haber estado con ustedes y pedimos disculpas por muchas interrupciones que tenemos aquí, pero la señal pues no es la mejor que podemos tener y nuestro equipo pues no es un equipo como quien dice pues profesional, pero sí nos podemos sea el Señor y pues tenemos un poquito de dificultad porque aquí la señal pues no es muy buena, al menos pues nosotros estamos en un sitio así y además de eso pues son 4 horas de distancia, de diferencia. Ahora mismo son las 4:10 de la tarde y allá pues estamos a las 8 de la noche, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración y concluimos esta programación. Amante Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te ensalzamos, te glorificamos, Señor, y bendecimos a cada uno de los hermanos, tanto los miembros de la congregación como los amigos, Señor, que nos sintonizan y simpatizan contigo. Señor, te pedimos que tú seas, oh Dios, propicio a cada uno de ellos, que los bendigas en una manera especial y que les recordemos y que les recuerde, Señor, que nosotros les amamos en una manera especial. Señor,